Hola, ¿cómo estás? Yo soy Memo. En este video te quiero hablar sobre la importancia del volumen y el open interest cuando leemos el order flow. ¿Ok? Esto es sumamente importante para identificar realmente una entrada, si fue de salida, fue intraday o si fue realmente de apertura. Entonces vamos a verlo. Ok, perfecto. Antes de que continuemos, bueno, vamos a hablar exactamente qué es el open interest y qué es el volumen. Y aquí nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante. Y después vamos a ir a un ejemplo donde vamos a ver una orden muy grande y después qué es lo que pasa con esa orden, ¿no? El open interest, ok, vamos a ponerlo aquí. Open interest son los contratos abiertos hasta el día anterior, ¿ok? Entonces vamos a entender esto, ¿no? Un contrato puede tener, un ejemplo, 1000 contratos con open interest, ¿no? Esto es el día de ayer. Hasta el día de ayer es cuando se contabiliza lo que es el open interest. Ahora vamos a suponer que el día de hoy nosotros vemos un volumen de 500 contratos, ¿ok? El día de mañana, entonces aquí te lo voy a dividir, ¿ok? Esto sería al día de mañana. Se debe actualizar el open interest con cuántos contratos quedaron abiertos en ese strike, ¿ok? Hoy se negociaron, digamos, 500. El día de ayer, hasta el día de ayer, teníamos 1000 contratos abiertos. De estos 500 contratos que nos restan, que estamos aquí en el volumen, tenemos que saber qué pasó con ellos, si fueron una apertura, si fue un cierre, si fue la mitad de la mitad, si fue un intraday, múltiples cuestiones, ¿no? Entonces vamos a suponer que estos contratos, vamos a poner el primer ejemplo, fue un intraday, ¿ok? ¿Qué significaría eso? Que de los 500, 250 contratos fueron para abrir la posición, o sea, de apertura, y otros 250 contratos fueron de cierre. ¿Qué nos marcaría el día de mañana el open interest? Se quedaría exactamente igual en 1000 contratos. ¿Ok? Esto es el caso de que fuera así. Ahora vamos a hacer otra suposición. Voy a poner aquí una rayita. Y vamos a suponer que se negociaron también 500 contratos. ¿Ok? Y de estos 500 contratos vamos a suponer que fueron de apertura. ¿Ok? Y que los mantuvieron abiertos. ¿Cuánto yo tendría al siguiente día en Open Interest? Tendría 1500 contratos. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que pasó un día más y de estos 500, bueno, se negociaron, ahora vamos a suponer 400 contratos. ¿Ok? Contratos. Y de estos 400, vamos a suponer que 200 fueron de apertura. Vamos a dividir aquí. 200 de apertura. Y luego de los otros 200 que vemos en el volumen, vamos a suponer que 100 fueron de apertura y 100 extras fueron de cierre. ¿Ok? Entonces, estos básicamente pues sería un intraday, ¿verdad? Y estos de acá serían unos contratos que dejaron abiertos. Entonces, ¿cómo se vería qué pasaría con nuestro nuevo Open Interest al siguiente día? Nada más se agregarían estos contratos de aquí. ¿Cuántos contratos tendríamos en nuestro siguiente Open Interest? Pues 1700. Entonces, el Open Interest es algo que nos ayuda muchísimo a saber si son entradas y cuando estamos leyendo el order flow y si las mantienen o no. Y en este momento vamos a ver exactamente en el order flow qué fue lo que vimos y qué es lo que hacemos normalmente para poder definir estos contratos. Entonces, vamos a la plataforma de order flow para revisarlo. Ok, ya estamos aquí. Ahora vamos a ver una posición que vimos y por qué la gran importancia de nosotros siempre confirmar el open interest antes de tomar una decisión
tenemos que confirmar que la institucional o la ballena que estamos siguiendo sí tenía una dirección muy clara, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí, si te das cuenta, pues nosotros vimos un order flow bastante grande en esta compañía que se llama Carvana, me parece que es esta compañía de coches seminuevos en Estados Unidos. Y bueno, vimos un order flow bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que te voy a enseñar aquí? Si te das cuenta, este día donde estoy poniendo el ratón aquí, ¿ok? Lo que podemos ver es que vemos un ingreso de 60 millones de dólares, aproximadamente 63 millones de dólares en compras de call, o bueno, en calls. ¿Qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Tenemos que ver si estas operaciones continúan, o sea, si mantuvieron la posición o podía haber sido un intraday, porque esto nos haría o entrar antes pensando que ellos van con esa posición o realmente tal vez salieron. No, en este caso ellos salen de la posición. Si nos damos cuenta, en ese momento se negociaron 14,500 contratos. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Aquí es donde viene la parte interesante. Aquí nos podemos ver que fueron 63 millones de dólares. ¿Ok? Fueron 14,500 contratos. Al siguiente día, eso fue el día 5 de diciembre. Al siguiente día, yo necesito ver que esos contratos se agregaron. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, el open interest de un día anterior, o sea, el día que hicieron la operación, era de 7,068. ¿Qué es lo que yo espero ver? Que en este día se agreguen más contratos, mínimo los 14,000 que ellos negociaron. Entonces, en ese caso, ya podría confirmar. Pero fíjate lo que pasa al siguiente día. No nada más no se agregan, sino que disminuyen la cantidad de contratos en 752 y el open interest termina quedando en 6,316. Entonces, si te das cuenta, el open interest no se sumó, de hecho se restaron contratos. Entonces, lo que podemos saber es que esta posición que ellos abrieron o fue un intraday o por algo no se arrepintieron, pero el caso es que no la continuaron. La abrieron ese día y la cerraron ese mismo día. Voy a ver si aquí lo podemos ver un poco. Si le pongo aquí posiblemente 7 días, podemos ver esta posición. Vamos a ver si con 3 días nos aparece. No nos aparece. Sí, aquí está. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver aquí es que la posición no se continuó. No lo podemos ver en 3 días. Teníamos que ser en 7. Entonces, fue por aquí, ¿no? Ellos estuvieron entrando y saliendo durante este día, en estos momentos. Entonces, ¿cómo confirmamos que simplemente fue un intraday o que ya no continuaron en la posición? Tratando de ver siempre que el open interest se agregue. Ahora te voy a enseñar una posición donde sí se agregó el open interest y de esa forma podemos verlo mucho más claro. Ok, como puedes ver aquí, esta fue una posición que nosotros vimos de 5,3 millones de dólares con cierta fecha de expiración al 21 de febrero y bueno, todo lo que leímos en el order flow. Ahora vamos a ver exactamente el open interest, cómo pasó. Aquí si te das cuenta, ellos abrieron 10,000 contratos. Ok, entonces si nos vamos para acá, espérame tantito, nos tenemos que ir para acá. Aquí ya lo tengo. Como podemos ver, aquí está la posición, fíjate muy claramente, ¿no? Este día fue cuando ellos hicieron el movimiento, se acabaron negociando 11,200 contratos, obviamente se unen más participantes, y al siguiente día, que ya es este de acá, ¿ok? El 11 de diciembre, ¿qué es lo que podemos ver? Que aumenta. Fíjate cómo el día anterior había 442 contratos. Se habían negociado 11,257. Al siguiente día, aquí nos dice el sistema que aumentó en 11,000 contratos, ¿ok? Y ahora el open interest es de 11,516. Entonces, si te das cuenta, ellos ahí en ese caso sí mantienen su posición. Y luego pasa un día más, te lo voy a poner aquí. Y si nos damos cuenta, ellos siguen manteniendo su posición. ¿Por qué? Porque aquí están todavía los contratos abiertos en el Open Interest. Entonces, esta es la parte importante de cuando lees el order flow. Muchas veces veo que les llegan alertas o les llegan anuncios de order flow que se abrió, operaciones inusuales, etc.
Está perfecto que las recibas, pero lo más importante es confirmar que siguen en la posesión, porque en el caso de Carvana, pues ellos no seguían en la posesión, salieron ese mismo día y tú te podrías haber ido con esta ilusión o esta finta de que mantienen su posesión y tú vuelves tomar una posesión. Entonces, bueno, espero que este video te ayude a entender un poquito más lo que es el order flow o tape reading. Y bueno, si te gustó, por favor, compártelo y déjame algún comentario. Muchas gracias.